Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer con algo que igual te está pasando por la cabeza. ¿Tienes pensamientos o sentimientos hostiles? ¿Qué hacer con ellos? ¿Se pueden transformar en energía positiva o creadora o pueden enfermarnos? De este tema nos va a hablar hoy nuestra sexy psicoanalista de cabecera que llega de azul como el cielo, Laura López. Buenas tardes, Laura, bienvenida. Hola Roxy, ¿cómo estás? Me alegro mucho de verte, de estar aquí. Mira que os hace gracia a los invitados y a los colaboradores cuando os presento, que os doy así como todo el bombo que necesitáis. No que necesitáis, que de verdad que es que me sale así. Eso se llama arte, Rosana, tienes mucho arte. Pero estoy transformando algún sentimiento de hostilidad y demás en arte, o yo por lo general soy más tranquila, pero ¿qué pasa con esos pensamientos de hostilidad que solemos tener? Porque solo hay que ver a los conductores, que no va contra el que está haciendo la otra cosa, sino que él ya lleva su pensamiento de hostilidad y desde que sale de casa va cabreado. Es muy gracioso eso que dice, porque tal y como lo ha iniciado la entrada, ¿no? Muchas veces es verdad que a través del sentido del humor es una manera de canalizar muchos sentimientos hostiles, ¿no? Porque además, frente a las relaciones siempre se nos va a despertar un sentimiento de hostilidad, o frente a alguna situación que nos van a poner un límite, que nos van a decir que no, es inevitable. La hostilidad siempre va a aparecer y siempre forma parte de nosotros, porque ya lo dijo un filósofo, ¿no? Que el hombre era un lobo para el hombre, ¿no? Es necesario reconocer que en todas las personas hay sentimientos buenos y hay sentimientos malos. Y si queremos ser muy buenos, al final terminamos haciendo una maldad. Y en esto te voy a poner un ejemplo, Rosana, que a ti te gustan mucho los ejemplos, también Totalmente. Lo vamos a entender. Muchas veces a lo mejor estamos frente a una situación que nos pasa con alguien y decimos, ay, perdona, no ha sido mi intención, ¿no? Sí. Y a lo mejor ahí en ese acto, sin darnos cuenta, pues a lo mejor le pisamos o hacemos algo que no corresponde y decimos, ay, perdona, no ha sido mi intención. Pero desde el psicoanálisis leemos que una cosa es lo que tú piensas, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que se produce en tu realidad. Entonces, a través de pequeños actos de la vida cotidiana, en a veces esos fallidos, ¿no? Ese pisotón, ahí estamos expresando una hostilidad que igual no la podemos elaborar de otra manera. Y aparece en forma de ese pequeño acto sutil y ahí nos podemos reconocer en ese acto dicho, uy. Si sabemos un poco de psicoanálisis nos podemos dar cuenta que somos un ser dividido y que en ese acto estamos mostrando una pequeña hostilidad transformada en ese, ay, no es mi intención, que no es casualidad, ojo, pero ahí estoy expresando, estoy hablando de cosas en mí que igual yo no puedo, hay un conflicto, no las puedo realizar de otra manera y surge así en forma de pequeño acto que para mí no es intencionado, pero sabemos que hay una pequeña intención ahí porque hay algo que yo no puedo elaborar y que aparece en forma de acto así. Y también ha dicho algo muy interesante antes, porque es cierto que podemos llegar a enfermar en el sentido de que hay en el ser humano un mecanismo que se llama la represión, que es cuando yo no puedo tolerar algo de mí, que por ejemplo puede ser algún sentimiento, algún afecto, alguna hostilidad, eso resurge con más fuerza, disfrazado, y puede ser muchas veces en forma de que nuestro cuerpo se enferma, de lesión, ¿no? A veces uno tiene una lesión, por ejemplo, en el brazo y a lo mejor si estudiamos la historia, si estudiamos el discurso de esa persona, si nos manifiesta, igual tiene que ver con alguien cercano que ha llegado y ha habido una hostilidad, alguna ofensa que le ha hecho esa persona y su manera de reaccionar, su manera de expresarla ha sido lesionándose el brazo, porque es como te hago un corte de mangas o es como te pego pero no te pego, ¿no? Y aparece disfrazado así sin que la persona se dé cuenta, ¿no? Que es un mecanismo que a veces eso, la represión nos dice que luego sale en forma de síntoma. Los síntomas son como una satisfacción sustitutiva de algo que yo no puedo gestionar de mí, pero que aparece disfrazado, ¿no? Entonces es interesante porque con los primitivos hacían el acto, pero claro, los seres civilizados, la cultura viene a poner unos límites, nos dice, hey, aquí no corresponde que tú lleves a la acción esa agresividad, ¿no? Una cosa es pensar, otra cosa es agresividad y otra es agresión, es distinto, ¿no? Pero en esa escala, dependiendo de cómo nos movamos, de cómo aceptemos o toleremos esos afectos en nosotros, fíjate cómo puede aparecer una deformación
y tú incluso asustarte, ¿no? Porque decir, si es que no era mi intención, pero mira lo que ha pasado, ¿no? Y muchas veces vemos personas que se asustan mucho por cosas que pueden llegar a pensar o que se les escapa sin darse cuenta, ¿no? Mira, dos cosas de lo que has dicho. Has dicho que a veces nos apetece hacer un corte de manga y nos tenemos que reprimir. No sé si te lo conté yo a ti, ¿no? Que vi una película, una comedia, entonces está despidiendo el jefe a la empleada y coge la empleada y le hace así. Y le dice el jefe, ¿qué haces? Y dice, un corte de mangas pequeñito. Entonces, cuando queramos hacer un corte de mangas, hacemos así, la gente no se está enterando ni de lo que hacemos así. Claro, pero fíjate qué importante es expresar las cosas, pero es que a veces ni siquiera podemos... Ojo, también es interesante eso, porque depende de cómo las expresemos, depende de cómo expresemos las cosas, porque ahí es un poco humorístico, ¿no? Claro. Pero hay personas que se quedan con esa ira enquistada, incluso podemos leer los sentimientos de otra manera, a veces una tristeza muy fuerte, una falta de desarrollo, ¿no? Una dificultad para desarrollarlo. Vemos, por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? A veces el fracaso escolar o incluso en el trabajo, una dificultad en el desarrollo, en llegar a abrochar alguna situación. Ahí podemos incluso, dependiendo, ¿no? del discurso del paciente, ¿no? Que ahí vemos en la historia de la persona digamos, en su terapia, podemos ir descifrando o interpretándole que a veces determinados silencios, determinadas detenciones en su desarrollo, ahí estamos hablando de una agresividad vuelta contra sí mismo o una dificultad. Si vemos, por ejemplo, en los adolescentes, a veces ese fracaso escolar o esa dificultad para el desarrollo no tiene tanto que ver con sus capacidades intelectuales, sino que tiene que ver con sus conflictos afectivos. Igual es una dificultad de separarse de ese lugar más infantil, ¿no? Donde requiere que des un paso adelante y a lo mejor es como si hubiera una dificultad para trabajar en el futuro, para despegarte de esa figura de los padres, donde vienen a ponerte un límite y a lo mejor esa dificultad de desarrollo es como o una agresividad vuelta hacia sí mismo o una dificultad de separarte de esas primeras figuras, ¿no? de esa posición más infantil, donde ya te toca tener otra posición en el mundo, ¿no? Somos muy sensibles, Rosana. Sí, que en vez de querer aprender, crecer y trabajar, nos frustramos y es como una postura más cómoda, ¿no? Sí, pero yo diría que es inconsciente, que uno no se da cuenta, porque al final es cómoda y no es cómoda, porque terminas sufriendo mucho. Claro, pero al final es el no esforzarte y te metes en una vorágine de depresiones, de mala leche, de estar enfadado todo el día, pero desde la comodidad, visto desde lo que te digo, de no querer esforzarse para cambiar esa realidad. Sí, claro, pero lo estamos hablando de una manera muy conciencialista, ¿no? Porque muchas veces también vemos que hay personas que se esfuerzan, que sufren mucho, pero no consiguen desarrollarse. Entonces ahí tendríamos que estudiar que hay un conflicto afectivo inconsciente que le está impidiendo seguir hacia adelante. Es como si tú estuvieras empujando un carro y tuviera unos palos puestos. Por mucho que empujes, al final terminas haciéndote daño y el carro no termina empujándose. Por eso digo que son mecanismos psíquicos complejos que están haciendo que tú no puedas ir en una dirección. No es cuestión de fuerza de voluntad. Y esto me parece súper importante, porque muchas veces es como si nos culpabilizáramos, que la culpa es nuestra por no llegar o por no hacer... Y no, tiene que ver con conflictos psíquicos inconscientes, que la mente es muy compleja, que no cualquier persona puede escuchar esas cosas, ¿no? Y ayudarle a la persona a desarrollarse, porque no es cuestión de fuerza de voluntad. Es que hay cosas en nosotros que no entendemos y no podemos manejar, como lo que te dije, Rosana, que eso nos ha pasado a todos, que muchas veces todo nos ha pasado que hemos dicho, uy, ¿esto cómo me ha podido pasar así? Uy, perdona que lo he hecho sin querer. Es que ahí, por eso muchas veces tenemos miedo, porque hay cosas de nosotros que se nos escapan, que queremos controlar, pero que sabemos que no podemos. Porque es esa inteligencia de nosotros, es escuchar algunas cosas que desde la ciencia, desde el psicoanálisis, que viene a escucharnos esa parte que está deformada, que aparentemente lo vemos en fracaso escolar o lo vemos, por ejemplo, en una tendinitis o lo vemos no sé qué, en ciertos aspectos que nos pasan, que tienen que ver con conflictos afectivos, con cosas con nuestro crecimiento, con cosas significantes de nuestra vida, con pasos importantes donde ahí en ese momento, en lugar de dar un paso adelante, es como que no acepto el límite, no acepto la ley, como que voy un poco atrás, reacciono de esa manera, y es algo que no podemos culparnos de eso porque no es una cosa de fuerza de voluntad.
es que es como un resorte que reaccionas de esa manera. Por eso es tan importante el trabajo psicoanalítico, ese trabajo psíquico, porque sabe escucharte eso que tú ahora no puedes pronunciar y que lo pronuncia en forma de grito en el órgano o en forma de desastre en tu vida o en forma de acto fallido, de lapsus, de olvido, porque lo olvido, como dice, es que se me ha olvidado el aniversario. Tú ahí hablas de una hostilidad, ¿no? Antes no se te olvidaba, ¿no? Ves tú que en esas pequeñas utilidades vemos la complejidad que hay en las personas, ¿no? Mira, has dicho antes una cosa que decías, es como intentar avanzar con un carrito y tienes un palé delante. Sube el palé encima del carrito, que el carrito tiene ruedas, ¿no? Claro, pero si hay un palo atravesando la rueda... Pues lo quitas. Pero claro, ¿cómo lo quitas? Esa es la cuestión, no es mentalizarse, no es mirarse al espejo y decir frases positivas. No, me refiero, la cosa es saber que ese palo se puede quitar. Ahora, ¿cómo? Pues a través de los profesionales de la salud, claro. Pero que ese palo no va a estar ahí permanente, que no es un palo que esté soldado, que no puedes quitar. Incluso estando soldado lo podrías quitar con una radial. Muy interesante eso, porque es como si dijéramos, es que yo soy así, es que es mi forma de ser, ¿no? No es tu forma de ser, es la neurosis, ¿no? Que te está impidiendo dar pasos. Y eso es muy interesante porque, verdad, muchas veces nos aferramos a un escudo como que yo soy así. Sí. Y que el mundo está contra mí. Claro, que esto me pasa así. Además que es muy interesante porque también la manera que tenemos de ver la realidad, hay una frase, ¿no?, famosa así, un refrán que dice como que es el cristal con que lo miro. Sí. Claro, y el cristal es lo afectivo. Todo depende del color del cristal con el que lo mires. Claro, pero eso es como lo afectivo. Claro, si tú frente a un no te sientes rechazado, excluido, va a haber una hostilidad en ti que la vamos a manifestar, ¿no? Depende de la posición que tú tengas frente a las cosas. Por eso no es que tengas pensamientos malos o sentimientos hostiles, es lo que haces con eso, porque van a estar, son constitutivos, forman parte de todos los seres humanos, pero a veces eso, que no los toleramos o vemos las cosas de una manera en la que parece que nos han hecho un daño terrible cuando es algo que forma parte de la vida, ¿no? Antes, has empezado diciendo que no era mi intención hacer esto, ¿no?, por ejemplo. Pero hay otra cosa que a mí también me llama mucho la atención y es las personas que utilizan, porque has dicho, sí, se utiliza el humor para camuflar un poquito toda esa agresividad que llevas dentro. Pero hay otro tipo de gente que me hace excesiva gracia y que dice, ay, no, mujer, que era una broma, que te lo estaba diciendo en broma. No, entre broma y broma vas ocultando las verdades, ¿no? Total. Y te lo decía con toda la intención, pero ahora te digo que es una broma. Sí, es que claro, una cosa, hay que diferenciar, yo creo, el chiste del humor, porque el humor es una manera de realizar la realidad, es decir, yo me pongo también en primera persona, yo me puedo reír de mí mismo, ¿no? Y también eso denota un grado de salud, pero los chistes, y también recientemente hay una polémica con no sé si es un influencer, un youtuber, no sé, que a través de cierto humor un poco dañino, ahí está mostrando cómo piensa, ¿no? Que también el humor puede ser... De esos hay muchos. El chiste, así, la manera... Hay un humor en el que incluyes a la otra persona, nos podemos reír juntos, pero hay otro que es dañino, que intenta reírte y humillar a la otra persona a través del humor. Y ese no vale, ¿no? Eso es agresividad, y además con recochineo, además con haciendo daño a la persona, ¿no? Entonces, a eso me refería, ¿no? Esa diferencia del punto de humor, que lo suelta, pero lo suelta haciendo daño, ¿no? Que hay un humor muy dañino, ¿no? Que es a través de ahí levantamos realmente cómo pensamos, ¿no? Laura, nos hemos quedado sin tiempo, pero me parece un tema muy interesante, que muchas personas no somos conscientes a lo mejor de que estamos pasando por ese periodo de agresividad contenida, y al final es como, estoy enfadada todo el rato, ¿qué me pasa? Pues lo que le pasa es que tienen que ir a hablar con un profesional de la salud como Laura López, que recordamos, Laura, que dónde pueden contactar contigo, y te recomendamos también, por supuesto. Mira, me ha salido inconscientemente. Ves tú. Es que siempre con un psicoanalista algo le pasa a uno. Pues mira, me pueden llamar al teléfono 610 86 53 55 y visitar mi página web www.lauralopezgarcia.com. Y ahí estará Laura para todos ustedes, que ya ha vuelto de las vacaciones, aunque ella se merece muchas más, porque la verdad es que el escuchar los problemas de los demás tiene que cargar, y mucho. Por eso mismo vosotros también estáis con otros profesionales de la salud, con compañeros vuestros, psicoanalizándoos y canalizando precisamente todas esas cosas que os llegan. Laura, nos vemos la semana que viene. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias.